Dios se les bendiga a todos, apreciados hermanos. Una vez más tenemos el gusto y la bendición de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, que siempre nos bendice, nos levanta, nos consuela y nos hace firmes en nuestro caminar. Hoy tocaremos un tema. Enviamos a confirmarlos y a exhortarlos en vuestra fe. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, del verso 1 al 4. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, vuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Padre, gracias por la palabra. Que la misma traiga fortaleza y ánimo en el nombre de Jesús. Amén. El no ver Pablo a los hermanos de Tesalónica por algún tiempo, el no saber de ellos mayor cosa, el recordar la firmeza, la determinación de recibir al Señor con tal amor y con tal fuerza, y el saber del trabajo, del amor y de la fe y de la esperanza que tienen los tesalonicenses en nuestro Señor y Salvador. Una iglesia que comienza bien y que comienza con una bendición especial, con una visitación especial, con un ánimo y con un deseo ferviente de poder servir y agradar a Dios en todas las cosas que emprendieran. Pero las circunstancias imposibilitan a Pablo y al equipo de poder llegar a visitarlos. Y aunque lo han intentado algunas veces, ha sido imposible el poder llegar a ellos y ministrarles y fortalecerles y enseñarles para que pudiesen seguir adelante. La fe debe ser confirmada con enseñanza, con testimonios, con experiencias, para mantenernos firmes en el Señor. La motivación, el despertar un deseo de ser fieles a Dios y de continuar en el Señor, no importando las circunstancias, las pruebas y todo lo que nos pueda venir. Pero hay que transmitirlo, hay que provocarlo. Hoy los medios de comunicación nos dan la bendición de poder confirmar personas, exhortar personas, levantarles el ánimo. En aquel tiempo no había ese medio de comunicación, gracias a Dios. Hoy existe este medio precioso y debemos sacarle provecho al mismo. Pablo dice que entraron en el acuerdo de quedarse ellos solos en Atenas, porque de muchas formas probaron el poder llegar a Tesalónica, pero hubo mucho problema y Pablo dice que Satanás les estorbó de poder visitarlos.
Cuando no se puede de una manera hacer una labor, hay que buscar e idear una manera distinta, pero hacerlo para mantener firmes, animados a los creyentes, porque la fe debe ser confirmada, animada y establecida para que las personas continúen en este camino tan hermoso y tan precioso del Evangelio. Por tener tiempo sin verlos y el no saber de la condición exacta en el espíritu que ustedes viven, para mí es una carga, una problemática, una preocupación por la responsabilidad que tiene Pablo en las iglesias y el deseo que crezcan, que desarrollen y que sigan con ímpetu, con el mismo ímpetu en que han comenzado a servir y a conocer el Evangelio. Pablo no puede soportar más la preocupación, la carga, el preguntarse qué está pasando, cómo van las cosas, y lo hace para no trabajar en vano. ¿Para qué tanto sacrificio, adversidad y problemática que le toca vivir si al final el trabajo y el fruto se va a perder? Pablo dice, no pudiendo soportar más de esta manera, con esta vivencia y con esta preocupación, entramos en un acuerdo. El quedarnos nosotros con el equipo solos, o tal vez no el equipo, algunos, quedarnos nosotros solos, como que no habían muchos con él, aquí en la ciudad de Atenas, ya que es imposible que pueda ir y que pueda ir con los que están conmigo, hemos acordado solucionar esta problemática que me carga y a veces pierdo el sueño por ella. Pues no queríamos seguir mal con esta problemática y esta carga. Y con la incertidumbre de no poder saber de su condición espiritual. Por esto tomamos la decisión de solucionar este problema para poder tener paz, tener gozo y tener la fortaleza de Dios para continuar adelante. Pablo dice que han acordado por todo esto que ha pasado y la negativa de poder ir y la circunstancia cerrada para que pudieran llegar ellos. Pero se ponen de acuerdo, platican, comentan y buscan soluciones. Cuando las cosas no se pueden hacer en el Evangelio como pensamos y como planeamos, necesitamos pensar y buscar soluciones. No buscar más problemas, buscar soluciones. Pablo sabía que enviando a Timoteo era un hombre de confianza. Y que Timoteo pensaba como él pensaba, sentía lo que él sentía y tenía el mismo espíritu y tenía la confianza de que a través de Timoteo se haría una obra que él no podía hacer por el momento, pero sería la solución, sería efectivo y tendría el fruto necesario que Pablo está buscando. Hay cosas que nos afligen, hay cosas que nos cargan, y máxime como Pablo, un apóstol que lleva la carga de tantas iglesias y de tantos lugares donde ha brotado el Evangelio en medio de luchas, de problemáticas, de persecuciones y sufrimientos que él ha tenido. Pero la carga que lleva Pablo y la preocupación por las iglesias, por los hermanos, por los ministros y por la condición espiritual que puedan estar viviendo, lo agobia, le quita el sueño, le afecta. Y llega un momento en que Pablo no puede soportar este problema y esta carga. Platica con el equipo que está con él y entonces acordaron
que se quedaran solos sin Timoteo, los que estaban con él. Y a veces hay que sacrificar ciertas cosas para tener soluciones en los diferentes aspectos que estamos esperando. Para evitar la preocupación, la ansiedad, el estrés, la carga, la ansiedad y todo lo que nos afecta. Debemos de determinar soluciones. Pablo lo que hace es delegar. Su función apostólica es difícil delegarla. Pero como es difícil la problemática, tiene que enviar a alguien que lo represente como tal, con el mismo espíritu, la misma sabiduría, la prudencia. Y él ha dicho que Timoteo es un verdadero hijo que tiene el mismo sentir de Pablo. Aunque hubieran varios con Pablo, él sabe a quién va a enviar a esta labor. Y nosotros podemos tener muchas ayudas en el ministerio, podemos tener muchos colaboradores en el ministerio con diferentes proyecciones, con diferentes gracias divinas, pero hay uno específico que nos puede ayudar en determinadas labores. Epafrodito era un hombre que recibía las ayudas para el ministerio de Pablo. Era el hombre de confianza para hacer esta labor. Pero ahora, el acuerdo de Pablo. Dice el verso 2, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. He tomado la decisión con los hermanos de enviar a Timoteo y él hará una buena labor porque es un verdadero hijo. Nos dice al pastor Timoteo, al evangelista. No. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, con mucha sencillez, que es un servidor de Dios. La palabra diácono quiere decir servidor, que es un servidor de Dios, un siervo de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio, tiene una proyección y colabora con nosotros con la gracia que Dios le ha dado. Habla del equipo apostólico que él tiene. Está Silas. Bueno, podría enumerar varios, pero no sé quiénes exactamente estaban con Pablo en Atenas. El que siempre lo acompañaba y estaba con él es Lucas. Es posible que Lucas haya estado con él y se hayan quedado solos en Atenas. A veces hay que sacrificar el quedarnos solos por enviar a alguien a cumplir una misión importante para que ya no nos agobie la desesperación, la preocupación y la ansiedad. El llevar la carga de ministros, el llevar la carga de iglesias, el llevar la carga de los colaboradores y lo que puedan sufrir, es una carga bien fuerte. Es una carga que Pablo siente como una responsabilidad para que el evangelio avance. Pero ahora él dice, bueno, enviamos a Timoteo. Nos quedamos solos acá nosotros. Hubiésemos querido ir todos, pero no se puede. Hay mucho problema para hacerlo. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano. La persona que es enviada a ejercer una labor para cubrir la función de otro, tiene la responsabilidad de dar buen testimonio, no solo en su forma de vivir, en su conducta, en su reacción, en sus palabras. El siervo de Dios tiene que ser un ejemplo
de palabra, de actitud. Y Pablo sabe a quién está enviando para esta labor. Nuestro hermano. Y le habla de nuestro hermano, no es que quiera desvalorizar las funciones ministeriales que tiene o el ministerio que tiene Timoteo. Pero él trata de decirle nuestro hermano. Somos un equipo. Antes de ser ministros somos hermanos. Servidor de Dios, siervo de Dios. Colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Lo que a Pablo le carga es la fe. Lo que acá Pablo le carga es que no vayan a bajar la fe. Pablo no puede dormir, empezaron bien, es una iglesia ejemplar, pero si descuidamos el verlos, el predicarles, el animarles, su fe puede bajar y puede agarrar para otro rumbo. Gloria a Dios. Por eso fue que enviamos a nuestro hermano Timoteo, que es un servidor fiel de Dios. Y también es un colaborador nuestro en el Evangelio, en el equipo apostólico que formamos. En el Evangelio de Jesucristo, él es parte del equipo de trabajo. Es un hombre reconocido, es un hombre en el que confío y sé que lo que lleve y haga lo hará de una manera correcta. Y lo enviamos para él poder confirmarles acerca de vuestra fe. Lo envío para fundamentarles. Lo envío para alimentarles. Lo envío para fortalecerles en la fe. Él va a llevar la palabra, la enseñanza, el testimonio que va a afirmar vuestra fe. Y también lo envío para que pueda exhortarles respecto a vuestra fe. La palabra exhortar quiere decir poner un deseo de cambio. O quiere decir excitar para lograr una labor de cambio. Exhortar no es regañar. Exhortar no es abusar. Exhortar no es avergonzar. Exhortar es excitar a un cambio, animar a un cambio, provocar a un cambio. Afirmar es fortalecer. Exhortar es motivar sabiamente para provocar un cambio. La fe necesita confirmación y la exhortación provoca acciones de fe mayores. Y eso tenemos que hacer. Timoteo sabe, por órdenes de Pablo, qué es la labor que tiene que desarrollar y cumplir en Tesalónica. Y luego que es enviado con una misión al regresar, dar cuentas de su misión y de su trabajo y de todo lo que ha pasado. Porque si Pablo lo envía, tiene que traerle respuestas. Toda delegación de trabajo y de función en la obra de Dios tiene que tener un dar cuentas. Tiene que tener un comunicar lo que ha pasado. Todo aquel que es enviado a una función, a un trabajo determinado, haciéndolo sabiamente, prudentemente, con ética, con moral y con rectitud. Porque estamos representando a Cristo en primer lugar
y luego estamos representando al que nos delega y al que nos envía. Y no podemos hacer cosas incorrectas porque entonces estaremos haciendo una mala representación del Señor y una mala representación del que nos delega hacer una labor importante en el reino de Dios. Todo esto que estamos tocando son aspectos prácticos, vivenciales continuos dentro del Evangelio, la relación de trabajo, las funciones ministeriales, todo lo que tenemos, la gracia, los dones, el talento, determina la función y la delegación apostólica en nuestra vida para colaborar ministerialmente con el trabajo apostólico en las iglesias. Me gusta mucho esto de Timoteo, que Pablo le está haciendo una encomienda muy delicada, una labor de mucha prudencia, un trabajo de mucha confianza, una representación apostólica, y lo que vieran en Timoteo era la imagen y la responsabilidad de quien lo está delegando. Necesitamos representar bien al Señor y a la autoridad que nos envía para poder cubrirlo realmente en las funciones que no pueda hacer por las circunstancias o las problemáticas que se puedan encontrar en el camino. Confirmar, exhortar acerca de vuestra fe. Pablo sabe que toda iglesia, todo conglomerado, todo ministerio necesita ser afirmado en la fe y necesita ser motivado para continuar en la fe. Pablo sabe que esta labor debe hacerse en Tesalónica. Pero como él, por las circunstancias que vive, no la puede hacer, entonces delega a un hombre de confianza, un hijo verdadero, alguien que va a mostrar lo que es Pablo, lo que piensa Pablo, lo que siente Pablo y cómo actúa Pablo. Si él lo representa mal, va a dañar la obra, va a dañar a la gente, va a dañar la confianza y va a dañar la buena imagen. Cuando yo pienso esto, Pablo pudo tener otros más con él, pero él sabe que al que delega es de mucha confianza y que sabe que es un joven o un hombre ya casi maduro que tiene su espíritu, que tiene la prudencia que ha visto en Pablo, que tiene el ejemplo de vida de Pablo y que puede proyectar la vida de Pablo para poder levantar una iglesia. Si uno envía a una gente imprudente, señaladora, enojada, incomprensible, lo que va a hacer es destruir la obra que tanto nos cuesta. No mandó a Silas, si Silas estaba con él, porque él es un profeta y esta labor no es para profetas. Esta labor es para alguien que tiene una proyección pastoral. Timoteo fue pastor en Éfeso. No sé si antes o después, yo creo que después de esto. Pablo va a enviar a alguien que haga una labor de confirmación y exhortación con sabiduría. Y no es que el profeta no tenga sabiduría, pero el profeta a veces es algo entroncito.
que tiene una labor específica, pero no es la labor acá. Uno debe saber qué instrumento envía. Si uno quiere edificar, va a usar un instrumento para edificar. Pero no va a mandar un serrucho para edificar porque va a cortar todo y se desploma lo que se ha edificado. Y aunque el serrucho es bueno y es un instrumento que nos ayuda, pero no es el que hay que utilizar en este momento. Hay que utilizar algo que edifique de la manera que quiere Pablo. Pablo lo pensó, él quiso ir personalmente, pero como no se pudo, entonces delegó. Debemos delegar a las personas sabias. Sabias en el tipo de labor que deben hacer. Como en un equipo de fútbol, no vamos a mandar a un defensa hacia la delantera porque su talento es defender. Y puede estar frente a una portería y meter un patadón y no anotar. En el equipo que formamos apostólicamente, cada quien tiene el talento que Dios le ha dado la gracia y la proyección ministerial específica. Y uno tiene que saber quién es la persona adecuada para tal o cual función. Si enviamos a una persona que por todos lados ve demonios, no hay que ordenar, no todos son demonios. Hay que saber administrar, hay que saber dirigir, hay que saber enseñar, hay que saber cambiarle la mentalidad y el corazón con una paciencia especial. Pero ese es un don que se trae. Pero esa es una habilidad del Espíritu que nos ha sido otorgada. Y necesitamos saber dentro del equipo ministerial qué es lo que nos conviene. Y luego dice en el verso 3, ya va a ver por qué Pablo hace lo que hace. Estoy muy contento por esta palabra. Espero que tú lo estés. Tenemos que ser un equipo. Aún los ministerios distintos. El pastor, el evangelista, el profeta, el maestro, en el grupo apostólico. Uno sabe que hay cosas que uno no tiene, pero que otros tienen. Pero uno sabe que hay cosas que uno tiene que otros no tienen. Y dentro del equipo, uno tiene que saber qué es lo necesario. Hay gente muy dócil, muy tranquila, muy prudente, poco emocional, estable. Si un pastor no es estable, la congregación no será estable. Si un pastor es emotivo o emocional, emocional va a ser el pueblo. Quiere equilibrios. Regularmente el pastor debe ser una persona tranquila, de largura de ánimo, de paciencia, amorosa, que sabe disimular las faltas, las flaquezas y la condición de los demás. Pero cuando llega alguien con proyección profética o con un ministerio profético, le va a sacar a luz en la gente lo que realmente vive. Entonces, hay un momento en que uno necesita entrar proféticamente a un conglomerado. Y no es que el profeta sea malo, o no es que solo esté queriendo ver lo malo. Es que Dios lo usa para descubrir lo que está mal. Y su unción y su trabajo ministerial es otro.
Cuando un pastor tiene una proyección profética, habla de santidad, habla de pureza, de sacar a luz lo que está escondido internamente. Si el pastor es un maestro, la iglesia estará bien enseñada, bien fundamentada. Pero si el pastor es un evangelista, su proyección va a ser crecimiento, 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 crecimiento. Y todas esas proyecciones son de Dios y son ministeriales específicas que Dios ha puesto. Pero cuando vemos los equilibrios que son necesarios, entonces la iglesia se robustece como tiene que ser robustecida. Pablo tiene un equipo ministerial donde hay profetas, evangelistas, pastores, maestros. Él comparte con pastores y a veces los pastores están más fijos en los lugares con la gente dirigiéndola y enseñándola. Pero los otros ministerios son necesarios. Entonces Pablo dijo, no, Timoteo sabe hacer esta labor. Él tiene un don y un espíritu muy lindo para poder hacer esta labor. Y luego dice Pablo, que lo que mandó a hacer a Timoteo, lo mandó a hacer, y mire esto que dice Pablo. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Ahora entiendo más. No fue alguien pesimista, desde la que solo clavos hay ustedes. Vieran ir con Pablo. Si uno no lo persiguen, pues lo señalan. Y si no lo apendean, le meten vara. Timoteo es un hombre de fe. Él va a hablar que a pesar de las circunstancias que se vivan, están en victoria. Que a pesar de que todo lo que se levante, ellos han avanzado. Que a pesar que todas las tribulaciones y circunstancias que viven, el evangelio ha desarrollado y está creciendo. Pero si hubiese mandado Pablo un fatalista y pesimista, mata a la iglesia, destruye a la gente. Timoteo es un hombre de fe. Timoteo es un hombre que sabe confiar en Dios. Timoteo es alguien que ha aprendido con Pablo a caminar sobre las circunstancias difíciles y adversas. Timoteo es un hombre de fe que va a levantar la fe y no va a razonar ni va a hablar fatalismos. Ay, no, yo creo que hacer el último viaje con Pablo, vieran. Ay, no, qué triste. Yo pensé otra cosa. No. El hombre dice, pero de todas estas problemáticas, el Señor nos ha sacado adelante. Han habido oposiciones para el evangelio, pero hemos encontrado salidas, victorias, y estamos ampliando el reino de Dios en medio de batallas, pero estamos alcanzando victorias. Esto ha sido una guerra y una batalla, pero hemos avanzado, hemos alcanzado el éxito, hemos logrado metas, alcanzado personas, estamos bendecidos en medio de todo. Todo lo que ustedes han oído, ninguno se inquiete, ninguno se baje, ninguno se desanime, ninguno pierda la confianza, ninguno baje la fe. Estas cosas son necesarias para alcanzar los objetivos que nos trazamos. Todas las oposiciones y adversidades circunstanciales que nos tocan vivir son comunes, son necesarias. Así que ninguno se escandalice, así que ninguno se inquiete, así que ninguno baje la fe, así que ninguno pierda la esperanza. Yo vengo a animarles, a contarles
los testimonios de las victorias y de las salidas que Dios nos ha dado en medio de la tribulación. No se vayan a bajar lo que oyen que estamos viviendo. No se desanimen por las tribulaciones y adversidades que ustedes oyen que en el equipo apostólico estamos pasando con Pablo. Ánimo, estamos en victoria. Eso quiere decir que Timoteo lleva un buen mensaje, que Timoteo habló de victoria, que Timoteo habló que en Jesús somos más que vencedores, que cómo no, que el enemigo te puede levantar muchos problemas, pero la fe en el Señor hará que venzas, superes y alcances todo lo que has trazado en el Señor para poder lograr y establecer su voluntad sobre la tierra. La finalidad que tengo, dice Pablo, al enviarles a Timoteo, es para que nadie se inquiete, se desespere, se desanime o caiga en temor y en cobardía por las tribulaciones que nosotros estamos viviendo. No se escandalicen. Han habido respuestas, han habido victorias. Y allí es donde comienza Timoteo a hablarles. Esto y esto nos sucedió. Pero esto y esto hizo Dios sacándonos adelante. Han habido adversidades y problemas, pero cada vez hay más iglesias que se abren. Ha pasado esto y aquello, pero Dios lo convirtió en bonanza, haciéndonos avanzar. Hemos visto milagros, hemos visto señales, hemos visto respuestas. Gente difícil de creer en el Evangelio, ahora vinieron a los pies de Cristo. Gente que no creía y adversaba, recibieron a Jesús. Gente importante recibió a Jesús. Todo lo que ustedes oyen de tribulaciones son los ataques del enemigo para querer bloquear lo que estamos haciendo. Pero hay muchas personas sanas, muchas personas libres, muchas personas salvas. Muchos focos de avivamiento en varias ciudades y lugares. El mismo Pablo habló en Atenas del Dios desconocido que ellos creen y les habló de Jesucristo. Habló en el Areópago y tuvo el valor de hacerlo. Lo hizo solo ante tanta gente y ante tantos opositores. Y pudo transmitir el Evangelio en los lugares donde la razón y la lógica impiden que las personas tengan fe en el Señor. Envió a Timoteo con la finalidad que nadie se escandalice por estas tribulaciones que nos tocan vivir, porque estamos conquistando gente y estableciendo el reino de Dios. Porque vosotros mismos sabéis, porque se los hemos enseñado, que para esto estamos puestos, para la defensa del Evangelio de Jesucristo. Porque vosotros sabéis que para esto hemos sido delegados por Dios. Pues el propósito es que nadie de ustedes se escandalice, para eso vine. Por todas estas tribulaciones que como equipo nos tocan padecer. Y vosotros mismos entendéis y tenéis conocimiento que esto es así.
que para esto es que hemos sido puestos por Dios, tratados, probados, preparados para la defensa y la propagación del Evangelio. Y de esa manera también nosotros lo enfrentamos por medio de la fe. Dios nos dio la fe, nos dio la palabra, nos dio su espíritu para resistir los embates o los ataques del enemigo usando personas. Estamos preparados para las funciones que Dios nos ha delegado. Sabemos para qué hemos sido puestos y para qué hemos sido delegados. Sabemos para qué Dios nos ha levantado y sabemos para qué Dios nos ha preparado tanto para enfrentar todo este tipo de tribulaciones, de adversidades, de necesidades, de congojas. Estamos preparados para eso. Y usamos las armas del Espíritu, y usamos la fe y la dependencia en Dios para seguir adelante. Y lo que ustedes ahora ven en nosotros, y lo que oyen de nosotros, y los alcances, y los milagros, y las señales, todo ha sido soltado en Dios por medio de la fe. Así que les hablo para que se afirmen. Les confirmo que la fe funciona. Los exhorto a seguir confiando, los animo, pongo un deseo de ánimo y de realización por medio de la fe. Que no se apague su fe. Todo lo que vivimos, todo lo que hemos sufrido, todo lo que hemos pasado, lo hemos vencido por medio de la fe. Lo hemos superado por medio de la fe. Y la fe que nosotros tenemos es la misma fe que ustedes tienen y la que vengo a fortalecer. Y lo vengo a animar a seguir dependiendo de Dios, a tener fe en Dios. Que la fe en el Señor nos hace a todos tener señales, tener protección, tener victoria, alcanzar objetivos, insistir dependiendo de Dios. Que en medio de todo Dios nos dará la salida, nos dará la victoria, no importando el tiempo que tengamos que esperar. Así que dejemos de las circunstancias y dependamos de Dios. Así que afirmemos nuestra fe en el Señor y no nos inquietemos desanimándonos a seguir adelante. Dios nos dará la victoria. Porque nosotros mismos entendéis y conocéis que esto es así. Y que para esto hemos sido puestos por el Señor. Y de esa manera también nosotros lo hemos enfrentado por medio de la fe y hemos alcanzado la victoria. Aunque hayan problemas, aunque hayan situaciones difíciles, aunque hayan situaciones adversas, de todas las tribulaciones el Señor nos librará y nos sacará adelante. Vengo a fortalecer su fe. Vengo a animarles en la fe. Lo que les comparto de la palabra y lo que les cuento de los testimonios de la fe y de la victoria que Dios nos ha dado. Ustedes solo oyen tribulaciones, pero yo vengo a contarles las victorias en medio de las tribulaciones. Él nos ha librado de todas las tribulaciones y adversidades
y estamos avanzando, estamos conquistando, estamos creciendo, estamos llegando a objetivos. No temáis, Dios también está con vosotros. A mí me gusta este pasaje. La gente tierna, la gente reciente en el Evangelio, se puede inquietar, pero nuestros testimonios, nuestras vivencias y nuestros logros en el Señor los van a fortalecer y los van a animar a conquistar, a vencer, a tener realizaciones y a expandir la fe del Evangelio por todos los lugares. Nadie dijo que era fácil, pero nadie dijo que era imposible. Todo lo puedo en Cristo, dijo Pablo, que me fortalece. Todo lo podemos lograr por la fe. Todo lo podemos vencer por la fe. Todo lo podemos conquistar por la fe. Todo lo podemos en Cristo por medio de la fe. Él es todopoderoso. Para Él nada es imposible. Para nosotros, lógicamente, todo es imposible. Pero por medio de la fe en el Señor, todo será posible. Así que no te desanimes por el tiempo, por la circunstancia, por la adversidad, por la problemática. Saca a luz tu fe, tu confianza. Espera el tiempo y el momento de Dios para tener esa victoria, para tener esa respuesta y para tener esa bendición. No te desanimes. Luego el verso 4. Me gusta ese verso 4. Porque también estando con vosotros, cuando compartimos con ustedes, os predecíamos, os profetizábamos que íbamos a pasar tribulaciones. Como ha acontecido y sabéis que ha sucedido conforme les dijimos. Porque cuando estábamos con ustedes, les anunciamos de antemano o les profetizamos y les dijimos lo que íbamos a vivir por lo que estábamos viendo en Dios. De antemano dijimos que pasaríamos por muchas tribulaciones, porque estamos avanzando en el reino y entrando a lugares que jamás se ha oído del Evangelio. Porque también estando con vosotros, no solo les predicamos, no solo les ministramos, sino también les profetizamos respecto a nosotros. Que íbamos a pasar tribulaciones, sufrimientos, adversidades, persecuciones, resistencias, como ahora ha acontecido y sabéis que es real y cumplido lo que les anticipamos diciendo por medio de palabras. Timoteo no solo va a hablar de testimonios, no solo les habla de la palabra para hacerlos confiar en ella, sino también les recuerda. ¿Se acuerdan que cuando venimos con Pablo y el equipo y les enseñamos y les educamos, que también les profetizamos o les hablamos por el Espíritu diciendo, les predecíamos?
les decíamos algo antes de que sucediera. Esa es la profecía. Hablar antes por la boca de otro. Esa es la profecía. Les dijimos antes que esto pasara. Les advertimos cuando estuvimos con ustedes. ¿Se recuerdan que venían profetas entre nosotros? ¿Se recuerdan que Pablo analizaba que nos esperaban muchas tribulaciones? Y se los dijo para que lo supieran, que para alcanzar conquistas, establecimientos, nuevos focos, nuevas bendiciones de evangelio para el necesitado. Nos anticipamos a decirles que pasaríamos por muchas tribulaciones. Por eso la profecía es buena. Y aquí ya entran los ministerios proféticos o los dones proféticos o las predicciones por el Espíritu o las anticipaciones de las cosas por las que vamos a pasar. Y Timoteo les dice, y se los predijimos para que supieran que no todo es color de rosa. Que el establecimiento del reino de Dios lleva a una oposición de las tinieblas. Que el enemigo levanta personas, circunstancias para querer detener el avance del evangelio de Cristo. Les dijimos que enfrentaríamos mucha adversidad, muchos problemas, sufrimiento y persecución. Se los anunciamos de antemano. No solo les predicamos la palabra, les ministramos, los motivamos, sino también les dijimos que iban a haber muchas tribulaciones en nuestra función en el equipo apostólico. Os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. O sea que ustedes lo sabían, que esto no es nuevo, así que no se bajen. Dios lo anunció por nuestra boca de antemano para que ustedes supieran y entendieran que el predicar el evangelio o en incursionar en nuevos lugares y el que tuviéramos fruto y respaldo conllevaría tribulaciones, sufrimientos, adversidades, problemas. Pero se los dijimos antes para que estuvieran preparados y no se escandalizaran de esto. Así que está confirmado lo que predijimos o lo que predicamos o lo que profetizamos. Como ha acontecido y ahora se ha cumplido esa palabra. Y sabéis las cosas difíciles que hemos enfrentado. Pero ya estaban profetizadas, ya estaban anunciadas, ya estaban trazadas. Así que no se escandalicen, no se inquieten, sigan adelante. Sigan confiando en el Señor. Que el reino de Dios sufre violencia, pero los violentos arrebatan. Porque también cuando estábamos con ustedes, con todos vosotros, les anunciamos anticipadamente lo que sucedería. Significa que en ese equipo apostólico también había una función profética. Y que nosotros íbamos a pasar por muchas tribulaciones. No es que haya pesimistas aquí. No es que hayan fatalistas. Es que hay profetas que anuncian el mañana. Y no anuncian solo lo bueno, sino también lo difícil. Como ahora lo sabéis,
todo lo que nos ha acontecido y lo que estamos viviendo ya había sido anunciado. Y lo enfrentamos con valor y con determinación, con fe en nuestro Dios. La profecía que recibimos nos preparan mental y espiritualmente para que oremos y enfrentemos la adversidad que pueda venir. Los profetas pueden anunciar de antemano cosas que Dios quiere que sepamos. Tribulaciones y adversidades que es necesario que pasemos por ellas. Pero Dios no lo anuncia para que no nos agarren de sorpresa y no sea algo que no sabíamos o que no entendíamos. No es que los profetas sean fatalistas. No es que los profetas sean pesimistas. Pero si el Espíritu les da algo, es para que estemos preparados y sepamos que Dios lo va a permitir. Pero que sepamos también que tenemos las armas, que tenemos la fe, que tenemos la palabra, que tenemos la oración para poder vencer, destruir, quebrantar todas las obras del enemigo. Los profetas no son fatalistas, casi fatalistas, no. Los profetas no son negativos. ¿Cómo diría? Pero ¿cómo nos está diciendo si estamos comenzando en el Evangelio y qué precioso esto, cuántas almas? ¿Cómo va a hablar de fatalismos y de tribulaciones y de problemas? Bueno, gracias a Dios que esos profetas no se sentían acusados por lo que Dios les daba. Gracias a Dios que ellos no dijeran, pero qué desgracia que yo hablándoles lo malo cuando ellos están recibiendo lo bueno. Es que cuando vemos un avivamiento o una respuesta nos emocionamos tanto que nos olvidamos de los tratamientos o de las circunstancias que Dios maneja para seguir madurando y haciendo crecer lo que tenemos. Así que parecieran fatalistas y negativos, pero se está cumpliendo. Lo que anunciaron un tiempo atrás, ahora es real, ahora se está cumpliendo y Timoteo le recuerda, cuando venimos en el equipo, los profetas anunciaron esto. Y sí se está cumpliendo. No fue pesimismo, no fue fatalismo. Vino de parte de Dios, porque lo que estamos viendo es glorioso, pero lo externo es con mucha tribulación. Este mensaje de hoy nos hace entender mucho. Pastor, no importa lo que estés viviendo. Profeta, no importa lo que estés atravesando. Maestro, no importa la circunstancia que estás enfrentando. Evangelista, no importa la crítica, la oposición y los comentarios que estás sufriendo. En Jesús eres más que vencedor. Es necesario que pasemos por muchas tribulaciones, pero de todas ellas nos librará el Señor. Hará crecer nuestra vida, nuestra fe, para seguir ministrando en una dimensión mayor y en una efectividad muchísimo más visible. Así que todo lo que Dios nos lo permite para crecer, para desarrollar, para ensancharnos, para conquistar y para que el reino de Dios siga estableciéndose en muchos lugares. Padre, yo te pido por todos estos siervos tuyos, ruego que traigas ánimo, que animes y fortalezcas su fe a través de este mensaje, que los estimules y los motives a seguir adelante en la fe, porque van a alcanzar y a tener muchos logros y muchas bendiciones, y tú los vas a progresar, a bendecir y a ensanchar, no importando las situaciones
que puedan estar viviendo. Trae ánimo, fortaleza, que su fe se acreciente, que su fe desarrolle, que su fe se edifique más. Y que nada de lo que oyen o de lo que vivan los desaliente o los inquiete con temor. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Padre, animo y bendigo a todo creyente, a todo hermano que nos escucha. Trae la fortaleza. Después de la tormenta viene la calma y viene la paz. Yo te bendigo. Espera pacientemente en Jehová y Él te librará de todos tus problemas. Padre, bendigo a todos los pastores, a todo el pueblo tuyo, a continuar en la fe. Los motivo a seguir en la fe y no van a ser avergonzados. Gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Gracias porque nos permites predicar tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante y a ver tu poderosa mano en nuestro caminar y en el tiempo específico tuyo. Les esperamos el próximo viernes a la misma hora por el mismo canal, esperando que este mensaje revolucione tu fe, te levante y que no te desanime más. Dios te guarde y te bendiga. Hasta pronto.